Buenos días, mi nombre es África Nieto Medina y voy a presentar la contribución Modelos de programación lineal para planificar intervenciones en quirófanos y camas postoperatorias que ha sido desarrollada por Víctor Fernández Viegas y por mí, vinculados a la Universidad de Sevilla. En esta diapositiva podemos ver cada uno de los puntos que se van a abordar en la contribución. En primer lugar, mediante una breve introducción, vamos a ver la importancia de esta contribución en el entorno sanitario actual. A continuación, vamos a analizar cómo se ha abordado el problema de planificación de intervenciones a lo largo de la literatura. En tercer lugar, vamos a realizar una descripción del problema en cuestión y sus principales restricciones explicando la metodología empleada. Por último, se van a abordar los resultados obtenidos en la experimentación, así como las conclusiones obtenidas. El objetivo de este proyecto consiste en la planificación de intervenciones integrando la gestión de camas postoperatorias. Este problema se aborda principalmente por 4 motivos. Debido a los presupuestos restrictivos con los que cuentan las organizaciones de atención médica hoy día, el elevado coste de las intervenciones quirúrgicas, siendo los quirófanos uno de los recursos más caros del hospital. En tercer lugar, el impacto que ocasionan los recursos postoperatorios en la planificación de intervenciones quirúrgicas y la pandemia, que ha ocasionado un aumento en las listas de espera quirúrgicas y saturación en los recursos primarios, tales como camas UCI y camas hospitalarias. Para resolver este problema se van a aplicar los métodos de planificación de la producción en el sistema sanitario. Para ello se proponen en esta contribución dos modelos de programación lineal entera. Antes de proceder a explicar la contribución, me gustaría mencionar cómo se ha abordado el problema de planificación de intervenciones a lo largo de la literatura. Tradicionalmente, el problema de planificación de intervenciones se ha abordado ignorándose el impacto de los recursos postoperatorios. Así lo hacen autores como Molina Pariente y Dexter. Otras contribuciones abordan la planificación de quirófanos considerando además de los quirófanos las camas de recuperación. Sin embargo, la mayoría de ellas aborda de forma individual una de las unidades de gestión clínica de recuperación sin abordar las 3 posibles unidades de gestión clínicas existentes. Así, autores como Van, Dexter y Wan abordan la planificación de intervenciones teniendo en cuenta las camas PACU. Por otro lado, Jebali abordaría la planificación considerando las camas ICU. Además, autores como Augusto integran camas de recuperación en la planificación de intervenciones, pero no hacen referencia a qué unidad de gestión clínica pertenecen. Y por último, autores como Fullener incorpora las camas ICU y las camas hospitalarias en el problema de planificación de intervenciones. En esta diapositiva se describe el problema abordado en la contribución. En primer lugar, esta contribución se desarrolla en un entorno de taller de flujo híbrido en el entorno sanitario constituida por 2 etapas, quirófanos y camas postoperatorias. Estas etapas están constituidas por recursos idénticos en paralelo. Además, todos los pacientes siguen la misma ruta, primero la intervención y posteriormente las camas postoperatorias. En cuanto a las limitaciones del problema, encontramos limitaciones en la etapa operatoria y en la etapa postoperatoria. En cuanto a los recursos operatorios, debe considerarse que existe un número limitado de quirófanos multifuncionales, que la disponibilidad de los quirófanos variará en función de la ocupación de los mismos, que cada cirujano tiene un tiempo máximo disponible para realizar cirugías en función de si ese día trabaja o no, y que el número de quirófanos a lo que los cirujanos se pueden asignar diariamente está limitado para evitar el tiempo de inactividad y el solapamiento de cirugía. Por otro lado, en cuanto a las restricciones en la etapa postoperatoria, debe considerarse la capacidad de las camas postoperatorias, dado que son el recurso limitante en la etapa postoperatoria. El resto de los recursos humanos e instrumentales se consideran disponibles en cualquier momento. Por último, quería mencionar que el objetivo de este problema es maximizar el número de intervenciones planificadas, minimizando el tiempo de acceso de los pacientes al sistema sanitario y además maximizando a su vez la utilización de camas postoperatorias disponibles. En el sistema se distinguen 4 tipos de pacientes. En primer lugar, a aquellos que tras la intervención no necesitan cama postoperatoria. En segundo lugar, a aquellos que tras la intervención necesitan cama PACU.
En tercer lugar, a aquellos que además de cama PACU necesitan cama hospitalaria. Y por último, a aquellos que necesitan cama ICU. Además, todo el paciente que ingrese en la UCI deberá ingresar en una cama hospitalaria antes de recibir el alta médica. Por otro lado, existen una serie de consideraciones que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, cada cirugía deberá ser programada en un periodo entre su fecha más temprana y su fecha más tardía, garantizando esta primera la realización de las pruebas médicas necesarias con anterioridad a la intervención. En segundo lugar, los máximos tiempos de tratamiento antes de la cirugía son 45, 180 y 365 días establecidos por el Servicio Nacional de Salud. Además, la realización de la intervención solo podrá ser llevada a cabo por el cirujano asignado y el tipo de cama postoperatoria asignada dependerá de la atención médica que precise el paciente tras la intervención. Para la resolución del problema abordado, se proponen en esta contribución dos modelos de programación lineal determinista. Ambos modelos parten de la investigación desarrollada por el autor Molina Pariente en su contribución New Heuristic for Planning Operating Rooms. Este primer modelo aborda el problema de planificación en dos etapas. Una primera etapa donde se resuelve la planificación de intervenciones quirúrgicas asignando fecha y quirófano, y una segunda etapa donde tras haberse realizado la planificación de intervenciones quirúrgicas se asignan camas postoperatorias en función de las necesidades de los pacientes intervenidos. Cada etapa tiene su propia función objetivo y la segunda etapa tomará como entrada los datos obtenidos en la resolución de la etapa anterior. A diferencia del modelo anterior, este segundo modelo aborda la planificación de intervenciones quirúrgicas y camas postoperatorias de manera integrada. Así, en un único problema de optimización, se asigna fecha, quirófano y cama postoperatoria para cada intervención en el horizonte temporal. Si bien el modelo anterior se resolvía en dos etapas, una para quirófano y otra para camas postoperatorias, en este modelo todos los términos, maximización de intervenciones quirúrgicas, minimización del tardiness y maximización de la ocupación de las camas postoperatorias, se integran de forma conjunta en una única función objetivo. Dada la extensión de las restricciones que componen los modelos propuestos, se va a proceder a explicar únicamente algunas de ellas. En ambos modelos, las restricciones R1 y R2 calculan el valor del tardiness para cada paciente. Si el paciente ha sido intervenido en el horizonte temporal, R1 calcula el valor del tardiness comparando la fecha de intervención con la fecha de entrega, de manera que si la intervención se ha realizado con posterioridad a la fecha de entrega prevista, la diferencia entre ambas fechas será el valor del tardiness o tardanza. Si por el contrario el paciente ha sido intervenido con anterioridad a la fecha de entrega, el tardiness tomará el valor 0. Por otro lado, si la intervención no se realiza en el horizonte temporal, la restricción R2 establece el valor del tardiness como la diferencia entre el día posterior al último día del horizonte de planificación, H+1, y la fecha de entrega. Ahora procedemos a explicar algunas de las restricciones destacadas en la etapa postoperatoria. La restricción 3 garantiza que la cama PACU-L será ocupada por el paciente I si y solo si dicho paciente la requiere, es decir, beta es igual a 1 o 2, y además ese paciente ha sido intervenido en cualquiera de los quirófanos en el mismo día. La restricción 6 impide que la cama IQM sea ocupada por el paciente I si el paciente I no la requiere y no ha sido intervenido en cualquiera de los quirófanos en dicha semana. Por último, las restricciones 9.1 y 9.2 garantizan que el paciente I solo ocupará la cama hospitalaria si ha ocupado previamente una cama PACU o ICU y además requiere ingreso en la planta de hospitalización. En esta sección se lleva a cabo la experimentación con el objetivo de evaluar el desempeño de los modelos propuestos mediante la generación de un banco de pruebas. El banco de pruebas generado es una adaptación del realizado en la contribución de Molina Pariente a los modelos propuestos.
Los factores principales considerados para la generación del banco de pruebas son el número de días en el horizonte de planificación, el número de quirófanos, el número de camas PACU, ICU y hospitalarias, el número de días a la semana en los que un cirujano está disponible, la movilidad del cirujano, alfa y beta. Además, cabe destacar que el tamaño de la lista de espera se establecerá en función del beta por ciento de exceso de capacidad de los quirófanos existentes, tal como se muestra en la tabla 5.1. Y por otro lado, el número de cirujanos se establecerá de manera que se garantice que haya al menos un cirujano en cada uno de los quirófanos y días, tal y como se muestra en la tabla 5.2. En cuanto a datos referentes a pacientes, podemos ver la duración de la intervención, el peso clínico, la fecha más temprana, la fecha de entrega, el cirujano asignado. Además, el parámetro delta IJH determinará en qué quirófano puede ser el paciente intervenido en función de si la intervención es especializada o no. Y por último, el parámetro beta I determinará la ruta del paciente en su etapa postoperatoria. En cuanto a los datos referentes a cirujano, el banco de pruebas establece la disponibilidad de los cirujanos de manera que diariamente en cada quirófano haya al menos un cirujano y, por otro lado, que cada cirujano esté al menos MDS días disponibles semanalmente. Así se muestra en la tabla 5.3. Por último, en cuanto a los datos referentes a las camas postoperatorias, debe considerarse que la capacidad de las camas PACU es de 24 horas diarias, que la capacidad de las camas ICU y de las hospitalarias es de 168 horas semanales. Y ahora sí, pasamos a la evaluación de las alternativas. En esta sección se evalúa la influencia del número de quirófanos por ser el recurso más limitante del proceso operatorio y de las camas postoperatorias, por considerarse los recursos postoperatorios limitantes en la planificación de intervenciones. En cuanto a los resultados obtenidos, podemos ver cómo en el primer modelo todas las soluciones obtenidas son factibles. Sin embargo, estas soluciones son muy próximas a la solución óptima en cada caso. Así lo indica la variable gap medio, que es un indicador de la proximidad de la solución obtenida con respecto al óptimo, que toma un valor medio del 0,01%. Luego, la no obtención de soluciones óptimas se debe en todos los casos al alcance del tiempo límite de ejecución en la etapa quirúrgica en cada instancia. Por otro lado, analizando los resultados obtenidos en el segundo modelo propuesto, es decir, en el modelo integrado, el porcentaje de soluciones obtenidas apenas alcanza el 9,38%, siendo el resto de instancias soluciones factibles muy próximas al óptimo con un valor medio de gap medio del 0,27%. Con respecto a la influencia de los parámetros, podemos ver cómo en el segundo modelo se manifiesta aumentando el número de soluciones óptimas encontradas conforme aumenta el número de quirófanos de la instancia. Evaluando la efectividad de los modelos propuestos, podemos concluir mediante el análisis de la desviación porcentual relativa que resolver el problema de manera integrada es un 13,9 mejor que resolver el problema de manera separada, que es como actualmente se está haciendo en la unidad. Luego, si se hiciera de manera integrada, se mejoraría en un 13% la efectividad de la unidad. Por último, en esta diapositiva abordamos las conclusiones obtenidas en esta contribución. En primer lugar, en esta contribución se han propuesto dos modelos. En el primero de los modelos, que es el modelo de planificación por etapas, se concluye que la resolución de la segunda etapa está condicionado por los resultados obtenidos en la primera etapa. Además, este modelo maximiza únicamente la utilización de los recursos operatorios. Por tanto, únicamente evalúa el impacto de los recursos postoperatorios, pero no son considerados en la planificación de intervenciones. Por otro lado, el segundo modelo propuesto, que es el modelo integrado, la planificación de intervenciones y camas postoperatorias se realiza de manera integrada. Además, maximiza la utilización de los recursos operatorios y postoperatorios. Y por último, cabe destacar que es el único modelo capaz de encontrar la solución ante una disponibilidad limitada de recursos postoperatorios. Por ello, se concluye en esta contribución que el mejor modelo para resolver la planificación de intervenciones es el modelo integrado. Muchísimas gracias por su atención.